Debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. Yo misma tomé esta decisión, por lo tanto puedo tomar otra. Quiero tomar otra decisión porque deseo estar en paz. No me siento culpable porque el Espíritu Santo, si se lo permito, anulará todas las consecuencias de mi decisión equivocada. Elijo permitírselo al dejar que Él decida en favor de Dios por mí. Feliz instante para todos. El día de hoy continuamos con, en el libro de Un Curso de Milagros, el proceso de la psicoterapia. 4, el proceso de la enfermedad. De la misma manera en que toda terapia es psicoterapia, del mismo modo toda enfermedad es enfermedad mental. Es un juicio acerca del Hijo de Dios y todo juicio es una actividad mental. Un juicio es una decisión que se toma una y otra vez contra la creación y su creador. Es la decisión de percibir el universo como tú lo habrías creado. Es decidir que la verdad puede mentir y que es una mentira. ¿Qué otra cosa entonces puede ser la enfermedad sino una expresión de aflicción y culpa? ¿Y por qué sollozaría a alguien sino por su inocencia? Si nos creemos enfermos, así lo estaremos. Simplemente, si nosotros creemos que estamos enfermos, así estamos. Solo porque nosotros con nuestra mente errada podremos creer que nos enfermamos. Con las emociones negativas como la culpa, especialmente la culpa, el miedo, la vergüenza, hace que se almacenen en nuestro subconsciente esas emociones de baja vibración y creamos, o más bien percibamos, una enfermedad en nuestro cuerpo. Una vez que al Hijo de Dios se le considera culpable, la enfermedad es inevitable. Es lo que ha pedido y por ende es lo que recibirá. Todos los que piden enfermedad se han condenado a sí mismos a buscar remedios que no los puedan ayudar, pues han depositado su fe en la enfermedad y no en la salvación. No hay nada que un cambio de mentalidad no pueda hacer, pues todas las cosas externas no son sino sombras de una decisión ya tomada. Si se cambia la decisión, ¿cómo podría su sombra no cambiar? La enfermedad no es más que la sombra de la culpa grotesca y fea, puesto que imita la deformidad. Si una deformidad se ve como real, ¿cómo podría su sombra no ser deforme? Si el Hijo de Dios, o sea, cualquiera de nosotros, almacenamos culpa en nuestro interior, culpa, vergüenza, miedo, emociones, como dije anteriormente, de bajísima vibración, traerán consigo enfermedad, cualquier enfermedad. Las emociones negativas traen consigo mucho dolor, mucho dolor almacenado, de tal forma que se desencadena en su lugar la presencia de enfermedad. Sin lugar a dudas llega la enfermedad. Aquí nos dice nuestro amado Jesús, la enfermedad es inevitable cuando existen esas emociones negativas como la culpa, la hora de la culpa, pero pues hay muchas emociones negativas. La más grande es la culpa, la vergüenza, porque son como muy similares, el miedo. Entonces aquí Jesús nos dice, es inevitable que llegue la enfermedad al tener almacenada esas emociones, porque lo has pedido. O sea, pedimos, cuando nosotros estamos con esas emociones, pedimos la enfermedad. Y claro que muchos dirán, pero ¿cómo así que yo he pedido una enfermedad? Eso es imposible. Yo solamente he vivido una vida llena de estrés, una vida muy complicada, me han hecho esto, me han hecho aquello, y ahora para colmo estoy enfermo, víctima de las circunstancias.
Y claro, es porque no sabemos, o sea, eso dice culpa porque nosotros no sabemos o creemos que este sueño es real y nos queda difícil entender que creamos una enfermedad, sentirnos culpables al almacenar tantas emociones negativas. De verdad, eso es lo que creemos y las cosas suceden porque tienen que suceder. O sea, pensamos que las cosas suceden porque tienen que suceder y la verdad es que suceden porque así lo hemos pedido, así lo hemos proyectado al tener almacenado, al vibrar en esas emociones negativas. Pero la buena noticia, o más bien la maravillosa noticia, es que no hay nada que un cambio de mentalidad pueda hacer. Es así de sencillo. Porque todo sucede por una decisión mal tomada, una emoción mal gestionada. Pero con solo cambiar de mentalidad, cambiar de pensamientos y por ende cambiar las emociones, la enfermedad desaparece. Sí, es un milagro, decimos todos. Un milagro porque tenemos la capacidad de crear una enfermedad con pensamientos y emociones negativas, pero tenemos la misma capacidad de sanar con tan solo cambiar esos pensamientos y esas emociones. Una vez que se han decidido que la culpa es real, una vez que se ha decidido que la culpa es real, el descenso al infierno sigue paso a paso su inevitable trayectoria. La enfermedad, la muerte y la miseria fusigan ahora la tierra en implacables oleadas, a veces simultáneamente y otras en siniestra sucesión. Todas estas cosas, no obstante, por muy reales que puedan parecer, son solo ilusiones. ¿Quién podría tener fe en ellas una vez que ha entendido esto? ¿Y quién podría no tener fe en ellas hasta que lo entienda? La curación es terapia o corrección, o como ya hemos dicho y volveremos a repetir, toda terapia es psicoterapia. Curar al enfermo no es sino ofrecerle este entendimiento. Recordemos que este sueño es una experiencia humana. Somos espíritu en esta experiencia humana, entonces esto es un sueño, es una ilusión. Y al ser ilusión, pues nosotros creamos o proyectamos la supuesta realidad que experimentamos. Entonces, es por esta la razón que es así de sencillo, que podremos cambiar la proyección de enfermedad con solo recordar que esto es una ilusión. Y de esta manera corregir la decisión equivocada que en algún momento tuvimos, en algún momento se presentó en nuestra vida, en este sueño, y trajo como consecuencia la enfermedad o algunas malas circunstancias en la vida. Entonces simplemente la terapia o la psicoterapia es corregir esa percepción equivocada, esa mala decisión en un momento de nuestro sueño. La palabra cura ha caído en desprestigio porque los terapeutas más respetables del mundo, y con toda razón, pues ninguno de ellos, perdón, vuelvo a leer esto, la palabra cura ha caído en desprestigio entre los terapeutas más respetables del mundo y con toda razón, pues ninguno de ellos puede curar y ninguno de ellos entiende lo que es la curación. En el peor de los casos, le otorgan realidad al cuerpo en sus propias mentes y una vez que han hecho esto, apelan a la magia para curar los males con los que sus mentes dotaron al cuerpo. ¿Cómo podría este proceso curar? Es ridículo de principio a fin, mas una vez comenzado, el mismo modo ha de ocurrir, del mismo modo ha de ocurrir. Es como si Dios fuese el diablo y fuera necesario encontrarle en él el mal. ¿Cómo podría haber amor ahí? ¿Y cómo podría lo enfermo curar? ¿No son acaso estas dos preguntas una y la misma? Ningún terapeuta o psicoterapeuta es el que cura.
porque todo cuerpo que está enfermo es por una mente errada, por una mente equivocada, condicionada por el ego que lo hace que se crea enfermo. Entonces, cuando ocurre la curación, quien la proporciona simplemente es el cambio de mentalidad, no el terapeuta ni el psicoterapeuta. Es el cambio de la mentalidad de la persona que cree estar enferma. La mente condicionada por el ego es la que crea la enfermedad y la mente condicionada por el amor en la fe certera que Dios, la luz que nos habita, es la que tiene todo el poder de curar. Entonces, cambiar de mentalidad, dejar entrar en nuestra mente esa luz que nos habita, la luz de Dios, y dejar que actúe para que cure la enfermedad y corrija esa percepción equivocada que tuvimos en algún momento, llega la sanación. En el mejor de los casos es posible que los sanadores del mundo, y el término sanadores tal vez sea cuestionable aquí, lleguen a reconocer que la mente es la fuente de la enfermedad, pero su error estriba en la creencia de que la mente puede sanarse a sí misma. Esto tiene algún mérito en un mundo donde el concepto de grados de error tiene sentido. No obstante, sus curas siguen siendo provisionales, o bien puede surgir otra enfermedad, pues mientras no se comprenda el significado del amor, la muerte no se ha superado. ¿Y quién podría comprender el significado del amor sin la palabra de Dios que Él le dio al Espíritu Santo para que fuese su regalo para ti? Es tan simple como recordar que el cambio de mentalidad sí trae consigo la sanación, pero se debe tener en cuenta que ese cambio de mentalidad no debe ser más que la entrega absoluta a dejar actuar a Dios el Creador, para que Él sea el que se encargue de la sanación al 100%. Solo Él puede encargarse de esta corrección, de la corrección de los pensamientos equivocados, de los pensamientos errados y de nuestras decisiones mal tomadas y por ende de las proyecciones que hemos traído consigo enfermedad. Entonces es dejar a Dios que corrija esa mentalidad errada y ocurre la sanación en nuestro cuerpo, como decíamos ahora. Cualquier clase de enfermedad puede definirse como el resultado de verse uno a sí mismo débil, vulnerable, malvado y en peligro, y por ende en constante necesidad de defensa. Sin embargo, si el yo fuera realmente así, cualquier defensa sería inútil. Las defensas que se procuran, por lo tanto, no pueden sino ser mágicas. Deben superar todos los límites percibidos en un solo mismo y simultáneamente forjar un nuevo concepto propio en el que el antiguo no tenga cabida. En resumen, el error se acepta como real y se lidia con él mediante ilusiones. Al haberse llevado la verdad al ámbito de las ilusiones, la realidad se ha vuelto una amenaza y se percibe como algo malvado. El amor se vuelve temible porque la realidad es amor. De este modo se cierra el círculo contra las incursiones de la salvación. Es tan simple como reconocer que por nuestras percepciones de nuestra mente errada, que simplemente las hemos traído por tener pensamientos y emociones negativas, si continuamos con esa misma tónica, no solo la enfermedad seguirá la ilusión, sino que probablemente aparecerán otras enfermedades o cada vez sea peor la enfermedad. Sentiremos más fuerte la enfermedad. Entonces, la solución es simplemente dejar de ser el mismo de siempre y cambiar a ser un nuevo ser, con mente y emociones positivas y con la fe certera en la sanación o curación de que eso va a ser un hecho. Y esta sanación obviamente se ha presentado primero en la mente y de esta forma se manifiesta en el cuerpo.
La enfermedad es, por lo tanto, un error que necesita corrección. Y como ya hemos subrayado, la corrección no puede tener lugar justificado, el error primero y luego pasándolo por alto. Si la enfermedad fuese real, en verdad no podría pasarse por alto, pues obviar la realidad es demencia. No obstante, el propósito de la magia es hacer que las ilusiones sean verdad mediante una percepción falsa. Eso no puede curar porque se opone a la verdad. Tal vez una ilusión de salud sustituya la ilusión de enfermedad por un breve periodo, mas no perdurará. Las ilusiones no pueden ocultar el miedo por mucho tiempo, pues esta forma parte de ellas. Escapará y adoptará otra forma al ser la fuente de todas las ilusiones. La enfermedad entonces no es más que un error que necesita ser corregido. Es una percepción errada, una decisión mal tomada, basada de dejar actuar al ego. Por lo tanto, el cambio de mentalidad a una mente positiva, con la plena certeza de que se entrega a Dios, para que corrija ese error que hemos cometido al haber tomado una decisión equivocada, la curación llegará porque Dios corregirá ese error de nuestra mente o mejor aún, de la mala decisión que hemos tomado en algún momento. La enfermedad es demencia, porque toda enfermedad es enfermedad mental. Y en esto no hay grados. Una de las ilusiones que hace que la enfermedad se perciba como real es la creencia de que puede variar la intensidad, que el grado de amenaza es distinto según la forma que adopte. En esto radica la base de todos los errores, pues todos ellos no son más que intentos de transigir al ver solo una pequeña parte del infierno. Esto es una burla tan ajena a Dios que por siempre ha de ser inconcebible, pero los dementes lo creen porque están locos. Aquí Jesús trata de dementes a los que creen que la enfermedad es real y al estar locos, pues siguen proyectando ese error y creen en la verdad de la enfermedad, creen que es cierto, que supuestamente el cuerpo está experimentando un dolor, una enfermedad. Pero como están locos, no consideran la idea de que ellos mismos han creado esta enfermedad con su propia mente, con sus propias decisiones equivocadas, con sus propias proyecciones erradas. Un loco defiende sus ilusiones porque ve en ellas su salvación. Por lo tanto, atacará a todo aquel que trate de salvarlo de ellas, al creer que está siendo atacado por él. Este curioso círculo de ataque-defensa es uno de los problemas más difíciles que debe enfrentar el psicoterapeuta. De hecho, esa es su tarea principal, la esencia de la psicoterapia. Al terapeuta se le ve como alguien que está atacando la posesión más preciada del paciente, su imagen propia. Y puesto que esta imagen se ha convertido en la seguridad del paciente tal como él la ve, el terapeuta no puede sino ser percibido como una verdadera fuente de peligro que hay que atacar e incluso matar. Entonces la verdadera función del psicoterapeuta o del terapeuta es hacer entender al enfermo que todo está en la mente errada, que la enfermedad se la ha inventado él, que se debe buscar el momento en que se tomó la mala decisión y ocasionó esta enfermedad. Pero esa es una tarea que por lo general al psicoterapeuta se le torna muy difícil, porque el enfermo realmente cree que es el cuerpo el que está enfermo, es el cuerpo el que puede enfermar, y le queda muy difícil entender que su mente sea la que ha creado esta enfermedad o este dolor. El psicoterapeuta, pues, tiene una enorme responsabilidad. Debe hacerse frente al ataque sin atacar y por consiguiente sin defenderse.
Su tarea consiste en demostrar que las defensas no son necesarias y que la indefensión es fortaleza. Esta debe ser su enseñanza si quiere que su lección sea que la cordura es seguridad. No puede hacerse suficiente hincapié en el hecho de que el demente, yo me acuerdo aquí, en derecho, en el hecho de que el demente cree que la cordura es una amenaza. Este es el corolario del pecado original, la creencia de que la culpa es real y de que está plenamente justificada. Por lo tanto, la función del psicoterapeuta consiste en enseñar que la culpa a ser irreal no tiene justificación ni ofrece seguridad alguna. Por consiguiente, siempre será indeseable, además de irreal. La enorme responsabilidad entonces del terapeuta o del psicoterapeuta será la de hacer frente sin atacar y por ende sin defenderse. Debe enseñar que la culpa es una ilusión errada y por consiguiente no existe. Es un arma muy poderosa del ego que ha dejado entrar a nuestra mente o a la mente del enfermo que se cree enfermo y por ende ha causado estragos en el cuerpo. Por todo esto es irreal y no existe, nunca ha existido. La culpa nos la hemos inventado, se la ha inventado esa persona que se cree enferma. Esta única doctrina de la salvación es la meta de toda terapia, pues alivia la mente de la insensata carga de culpa que tan fatigosamente arrastra y de este modo la curación se logra. No se cura el cuerpo, simplemente le reconoce como lo que es. Si se percibe correctamente, se puede entender su propósito. ¿Qué necesidad hay entonces de enfermedad? Con este único cambio, todo lo demás vendrá por añadidura. No hay necesidad de complicados cambios, no hay necesidad de largos análisis, ni de discusiones o búsquedas fastidiosas. La verdad es simple, al ser una y la misma para todos. Entonces, aquí como moraleja, como conclusión, es simplemente corregir la mente errada en relación a la culpa, que realmente no es más que una invención de dejar actuar al ego. Y al reconocer esta maravillosa verdad, la sanación llega. La culpa no existe. Y ha sido la causante de muchas enfermedades al reconocer que es una invención de nuestra mente ilusoria, reconoceremos que la hemos creado por error y todas las enfermedades las hemos creado con nuestra mente errada. Entonces aquí yo quiero es culminar con lo que empecé leyendo, que es del libro también de Un Curso de Milagros, del capítulo quinto, sección 6, sección 7, perdón, párrafo 6, que dice, debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. Yo los invito cada vez que no estén en paz, que sientan enfermedad, que sientan un dolor, recuerden esta maravillosa oración de Un Curso de Milagros que dice, debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. Yo mismo tomé esta decisión, por lo tanto puedo tomar otra. Quiero tomar otra decisión porque deseo estar en paz. No me siento culpable porque el Espíritu Santo, si se lo permito, anulará todas las consecuencias de mi decisión equivocada. Y esas consecuencias de mi decisión equivocada no es más que la enfermedad, esas son las consecuencias de haber tomado una decisión equivocada, de no estar en paz por alguna circunstancia. Entonces, permitámosle al Espíritu Santo que corrija esa decisión errada que hemos tenido, que tuvimos en algún momento. Entonces, elijamos permitírselo al dejar que Él decida en favor de Dios por mí. Así de simple, así de sencillo. Muchas gracias. Excelente y bendecido día para todos.